Y bajaron, y bajaron, y bajaron, y bajaron, y Ahora estamos viendo en la lámina un triángulo propuesto por el profesor Carlos Matus. Recordemos que el profesor Carlos Matus fue el ministro de Economía del presidente Salvador Allende. A partir del golpe militar que derroca y asesina al presidente Allende, el profesor Carlos Matus fue preso durante un año. Luego la presión internacional logra liberarlo y él viene a Venezuela. Y aquí en Venezuela desarrolla una escuela de planificación y gobierno de mucho valor y nos dejó una gran enseñanza desde su método de gobierno y su método de planificación estratégica situacional para el diseño de políticas públicas. En este triángulo, el profesor Carlos Matus nos habla en una punta la capacidad de gobierno, en la otra el proyecto de gobierno y en el otro la gobernabilidad. ¿Pero qué es gobierno? El gobierno es el poder ejecutivo. Ustedes lo dijeron acertadamente en sus intervenciones. Es la instancia del Estado dedicada a la ejecución, es el ejecutivo. El gobierno no es el poder legislativo, si bien requiera interactuar y equilibrarse con él. El gobierno no es el poder judicial, el gobierno no es el poder moral, el gobierno es el ejecutivo. Y el gobierno es clave y definitivo en la producción junto con la ciudadanía y los grupos de interés de la política pública, en su desarrollo desde la instancia gubernamental y ya en la evaluación de los resultados o impactos. El gobierno llega a la instancia del Estado a partir de un proyecto de gobierno. Este proyecto de gobierno es el modelo de sociedad que queremos construir, pero también las acciones concretas, o mejor, las transformaciones concretas en el hoy. Un proyecto de gobierno no se puede quedar hablando solo del socialismo, de la igualdad, de la democracia, de la propiedad autogestionaria, no. Un proyecto de gobierno debe partir de ese modelo de sociedad, pero ligándolo a cuáles son los problemas centrales que tiene la sociedad, cómo transformarlos hacia resultados o impactos. Ese es el proyecto de gobierno. Para esto, el proyecto de gobierno requiere que el gobierno tenga capacidad. Es lo que el profesor Matus llama la tecnopolítica. ¿Qué es la tecnopolítica? Es la capacidad de un gobierno en términos técnicos, de destreza, de habilidades, de experiencia, para realizar la gestión de una estrategia o política pública. Entonces, la capacidad de gobierno es central en la gestión de gobierno. Otro concepto es la gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? La gobernabilidad es la correlación de poder. Ustedes conceptualizaban gobernabilidad como las condiciones adecuadas. La mayoría decía, gobernabilidad es la existencia de condiciones adecuadas para el ejercicio del gobierno. De acuerdo, eso es gobernabilidad. ¿Pero qué tipo de condiciones? Les preguntaba yo. El tipo de condiciones es una magnitud de poder superior a mis opuestos. Si mi proyecto es garantizar la construcción de una sociedad socialista, y para eso tengo como política pública eliminar el analfabetismo de la sociedad venezolana, yo requiero que el número de aliados para ejecutar esa política sea mayor que el número de opuestos. En ese sentido, gobernabilidad está relacionada con la correlación de poder, obligadamente la correlación de poder, porque gobierno, no podemos entender un gobierno como una ejecutoría armónica. Estamos operando en sociedades reales
donde hay un alto nivel de polémica pública. La gestión pública es polémica porque configura proyectos enfrentados y opuestos. En la medida que el gobierno sea capaz de construir una magnitud de poder superior, va a ser capaz de producir resultados que lleven a impactos o transformaciones en la vida de los ciudadanos o comunidades. El proyecto de gobierno se concreta en políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Es la expresión formalizada de la voluntad de gobierno. Pero como hemos dicho, es la mediación entre el proyecto de sociedad y Estado con la acción específica de un gobierno. Es decir, tengo en el horizonte la sociedad que voy construyendo, pero con base en el desarrollo de transformar problemas concretos en el hoy, hacia la producción de servicios o bienes para el disfrute de la población. Y ese proceso es la gestión. Y la gestión busca que se desaten impactos o transformaciones en el conjunto de la vida de los ciudadanos o del grupo de interés. En esa medida, las políticas públicas dan cuenta del grado de control efectivo que tiene el gobernante sobre las instituciones y la sociedad que gobierna. Porque es posible que tú identifiques una política pública en salud, actives un proceso de gestión para desarrollar esta política pública, pero tu control sobre el conjunto de las instituciones y la sociedad sea tan débil que se te revierta, porque obligadamente cualquier política pública va a encontrar intereses en contra, tanto ideológicos, porque tienen otro proyecto de sociedad, como prácticos y concretos. Un ejemplo, la ley de salud va desde sus criterios de universalidad y gratuidad, va en contravía de los intereses del capital privado en el sistema de salud, que ha vuelto la salud una mercancía. En ese sentido, solo sociedades que logren tener un gobierno o republicano o un gobierno socialista van a poder encarar el desarrollo de políticas públicas comunes, colectivas, de interés para la totalidad de la población, y van a lograr que esa política sea efectiva en la medida que movilicen a la población en el apoyo de esa política pública. En ese momento lo público se vuelve una esfera común, Estado, ciudadanía, en la construcción de intereses colectivos. Y la política pública da cuenta también de la dirección que el gobernante sigue al ejercer la facultad de gobernar. Es decir, para saber cuál es la orientación ideológica política de un gobernante, basta que enumeres qué política se está ejecutando y te preguntes a quién beneficia. Está impulsando política de salud, muy bien. Y política de vivienda, estupendo, y política de educación. Pero pregúntate, ¿a quién beneficia? La política de salud está beneficiando a los prestadores privados de salud. La política de educación, a las empresas que subcontratan servicios privados de educación. Y la de vivienda, a los grandes capitalistas inmobiliarios. Vas a poder concluir qué ruta está siguiendo ese gobernante. Cuando te preguntes la política pública, ¿a quién beneficia? ¿Qué intereses están detrás? En política, como acción colectiva, y en gestión pública, o en la producción y ejecución de las políticas públicas, lo que no se dice es lo principal, y es lo que tenemos que indagar. Quiero comentar esta otra lámina que hace parte de un planteamiento también del profesor Carlos Matus. Él nos habla de cómo la gobernabilidad, como lo dijimos anteriormente, está en función del balance de gobierno, del balance de poder. Él nos dice que hay 3 barbarismos en los que el gobierno, en la gestión de las políticas públicas, puede incursionar. Uno es el barbarismo gerencial. El barbarismo gerencial es el deterioro en el balance de la gestión cotidiana. Esa incapacidad para planificar y hacerlo todo desordenadamente, hacerlo todo a la carrera, todo para el hoy,
no tener un plan ordenado, o esa incapacidad de hacer y no sentarnos a evaluar, monitorear progresivamente lo que vamos haciendo, pero luego sentarnos a evaluar con indicadores en la mano la gestión, indicadores de cobertura, indicadores de eficiencia, de eficacia, indicadores de utilización, indicadores de proceso, que me digan si el bien o servicio que estoy produciendo como entidad pública tiene sentido para el grupo de interés y si ese bien o servicio va orientado hacia la generación de impactos. El barbarismo gerencial es un barbarismo muy presente en mucha de nuestra gestión y el profesor Matus nos hace un llamado a cuestionarlo para poder tener un balance de gobierno coherente y sólido. Otro barbarismo es el barbarismo tecnocrático. El barbarismo tecnocrático es el olvido del balance político, es decir, olvidar que hay otros factores de poder opuestos, olvidar que debo medir mi correlación de poder antes de activar o gestionar la política pública. O no olvidar, sino que no importarme la política. El tecnócrata cree que basta con hacer un diagnóstico, diseñar la política pública, aplicarla y evaluarla. Es una mirada racional. No entiende que están cruzados los intereses de los actores sociales y políticos. El otro barbarismo que me plantea el profesor Matus es el barbarismo demagógico. El barbarismo demagógico es el olvido del balance económico. Es olvidar que cualquier política pública que yo diseñe e implemente requiere una viabilidad financiera o económica, es decir, fiscal. ¿Cuál es la real capacidad como Estado en su conjunto para garantizar la financiación de la política pública? El olvido de esto, que también es muy común, lanzar grandes iniciativas sin un estudio serio de los recursos, el profesor Matus lo denominará el barbarismo demagógico. 3 barbarismos claves en la tarea de gobernar y gestionar la política pública. Sigamos hablando de la gobernabilidad. La gobernabilidad es la correlación de poder que tengo como gobierno para concretar mi proyecto de gobierno. Podemos entenderla también como viabilidad política o balance político. El profesor Carlos Matus, en su libro Los 3 cinturones del gobierno, nos habla del balance político, que es lo mismo que la viabilidad política, o que es lo mismo que una correlación de poder positiva o favorable, o es lo mismo que tener gobernabilidad. Para eso, él nos enseña a trabajar con un gráfico, que es el que vieron en la lámina, que vamos a denominar sociograma. El sociograma está compuesto por un eje vertical en el que tengo unas magnitudes de poder. Entonces escribo en la parte baja, bajo poder, luego medio poder, luego alto poder. Y en la línea horizontal voy a colocar los actores sociales y cuál es su relación con mi proyecto de gobierno. Entonces, cuáles son los afines, cuáles son los diferentes, cuáles los indiferentes y cuáles los opuestos. Después de esto, hago el tipo de icono que va a representar a cada actor y los coloco, por ejemplo, consejos comunales, movimientos sociales, movimientos de pobladores, jóvenes, y voy a colocarlos en qué eje ideológico están. Si están en los afines, voy a colocarlos, como vieron en la lámina, en la franja de los afines. Pero los voy a colocar de acuerdo al poder que crea que tienen. Si tienen bajo poder, pues los ubico en la franja inicial, o mediano poder. Como vieron en esa lámina, yo ubiqué los punticos rojos, que son pobladores, jóvenes, etcétera, en medio y bajo poder. En medio porque ya tienen grados de organización. Luego coloqué en diferentes otras organizaciones que, si bien no están sumadas a este proyecto de gobierno, no son ideológicamente contrarias. Y yo pudiera, a partir de la persuasión, ganármelas, pero no están conmigo. Entonces las coloco en diferentes. Luego viene el cuadrante de los indiferentes, que son los ni proyecto de gobierno, ni proyecto de la derecha
o de la oposición. El problema que tenemos muchas veces para evaluar la gobernabilidad es que desconocemos mucho a los indiferentes. No tenemos investigación, no tenemos trabajo de sondeo, no sabemos qué piensan, solo sabemos que son indiferentes. En ese sentido, es una franja oscura y son una franja supremamente peligrosa y problemática para la gobernabilidad, porque son mayoritarios generalmente. Muy rápidamente los afines migran a la desafección y se vuelven indiferentes. Y los indiferentes luego pueden migrar a ser capturados por los opuestos. Este es el otro cuadrante, el de los opuestos. Aquí coloco esas organizaciones, actores políticos, sociales que son opuestos a mi proyecto de gobierno. Luego trazo líneas de relación que me muestren si hay choque, si hay enfrentamiento. Y al final hago un trazado, como ven ustedes en la gráfica, que hice una línea roja en la que envuelvo los cuadrantes. Entonces esta técnica del sociograma me muestra si mi correlación de poder es amplia o es muy reducida. Si mi correlación de poder es solo con los afines y son de bajo poder, te imaginarás que tu proyecto de gobierno no puede ser ambicioso. Necesitas primero acumular poder antes de lanzar una política pública que impacte demasiado la transformación de la sociedad. Pero si mi diagrama o sociograma expresa que mi correlación de poder es actores que están en mediano y alto poder, un número amplio de diferentes que puedo persuadir, mi tarea será lanzar la política pública y trabajar por persuadir, o antes de lanzarla, persuadir a los diferentes, atraer a los diferentes y bloquear a los opuestos. Esta técnica del sociograma la van a ver con más detenimiento cuando estén trabajando planificación estratégica situacional. La traje solo para que comprendamos que la gobernabilidad es una condición necesaria para la gestión de la política pública en la concreción del proyecto de gobierno y requiere de una lectura del grado de poder que tengo como gobierno, si es bajo, medio, alto, y de dónde está mi poder central, si está solo con los afines, con los diferentes, o si por el contrario es amplio. Imagínate que tu sociograma mostrara que los opuestos tienen una extensión de poder que inclusive captura a los indiferentes, ¿cierto? Significaría que la posición mía es lo que se llama defensiva. Esta es una posición defensiva y mi tarea es acumular poder y tratar de hacer diseño de políticas públicas que no confronten aún, porque podría ir al colapso de la gobernabilidad total. El balance de poder, como habla el profesor Matus, generalmente no lo realizamos en la gestión pública y lanzamos políticas a ciegas, sin tener en cuenta el grado de choque, el grado de confrontación que nos va a generar a la gobernabilidad. Hablemos por último de los balances del gobierno o la viabilidad de las políticas públicas. La viabilidad de una política pública, dijimos, es lo mismo que el balance político, es lo mismo que la correlación política que tenga. Pero hay distintas viabilidades. Es decir, el gobierno no solamente debe evaluar si la política pública tiene viabilidad política, es decir, si tengo una correlación favorable. No solo debe evaluar la viabilidad financiera, si tengo los recursos, si la capacidad fiscal da para ejecutar la política pública, sino que también tiene que evaluar la viabilidad normativa, es decir, la política pública es coherente con la Constitución o por el contrario la está violando. No puedo saltarme la Constitución. La Constitución es el marco desde el que voy a desarrollar la política pública. La viabilidad normativa es lo que se conoce como control constitucional. Una política pública puede ser demandada por cualquier ciudadano como inconstitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala constitucional emite un fallo en el que conceptúa
si es normativamente constitucional o no. Pero pero la viabilidad normativa también debe evaluarse con base en las leyes que existan. Aquí viene un debate importante, que no quiero profundizarlo, solo dejarlo. Una política pública exige que tenga una ley de soporte. Bueno, la política pública de salud la hemos venido gestionando desde el 2004 sin una ley formal que le dé desarrollo. Pero lo ideal es que llegue a un nivel de formalización. Generalmente tengo que ganar posibilidades de que gane un nivel de formalización en ley. En este sentido, la viabilidad normativa es colocar la política pública contra la Constitución, contra la ley y conceptuar si es viable, si no está chocando. Por último, la viabilidad técnica. No puedo proponerme, por más que quiera, una política de servicio de agua para comunidades que estén a un nivel de altura en el que la técnica hidráulica no permita llevar agua. No puedo hacerlo. La viabilidad es un ejemplo simple, pero para ilustrar, la viabilidad técnica es la pregunta que el gobierno se hace por las condiciones tecnológicas para realizar esa política pública. Y variar. El problema es que tengo que lograr un resultado y un impacto. Si la línea que escogí no es viable técnicamente, pues busco alternativas. En el sentido del agua, si no logro llevarles agua por bombeo, le llevo por cisterna. Entonces cambia la estrategia, pero el resultado de utilización, de disfrute, de acceso al agua lo voy a tener. ¡Victoria popular! ¡En PDVSA! ¡Victoria popular! ¡En las escuelas bolivarianas! ¡Victoria popular! ¡La ley de tierra! ¡La ley de pesca! ¡Victoria popular! ¡Yo sí puedo! ¡Victoria popular! ¡Barrio adentro! ¡Victoria popular! ¡Misión Rivas! ¡Victoria popular! ¡Misión Sucre! ¡Victoria popular! En una prueba de amor, el pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante.